Estamos, amada iglesia, en esta serie de el mensaje del Evangelio, que es el mensaje que el Señor le ha encomendado a su iglesia. Y hemos visto, hermanos, en los últimos domingos, cómo el Señor le encomendó a su iglesia el mensaje, ese mensaje a través del cual tú y yo fuimos salvos. La bendita historia de Jesús, de que Dios envió al mundo, Dios amó al mundo, envió a su Hijo amado para vivir una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, morir en la cruenta cruz y en esa muerte recibir, hacer posible el perdón de nuestros pecados y resucitar. Y también incluye esta espera bendita de la consumación de su reino en su segunda venida. Bueno, pues este mensaje, hermanos, que lo acabo de mencionar en unas muy pocas palabras, aquí en el pasaje que acabamos de leer de Romanos, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo. Yo quiero compartir con ustedes este mensaje, compartir con ustedes 3 razones por las cuales no deberías avergonzarte del Evangelio. Hoy vivimos una época en la cual se empiezan a quitar algunos estigmas que la cultura ha establecido. Por ejemplo, por mucho tiempo, las personas de piel morena, de acuerdo a ciertos estigmas establecidos, deberían de haberse sentido avergonzadas por el color de piel. Imagínense nada más, hermanos. ¿El color de la piel tendría que ser un motivo de vergüenza? Bueno, pues por muchas generaciones, y todavía hay sociedades que insisten en que el color de la piel importa. Qué lamentable. O, por ejemplo, en nuestro contexto mexicano, el hablar un idioma original, náhuatl, otomí, o tener rasgos físicos de una cultura, de ser origen de una etnia indígena, tenía que ser motivo de vergüenza para alguien. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Pues son de las cosas que ahora se han estado replanteando, y qué bueno, porque el Evangelio está en concordancia con que estas construcciones sociales que por muchas generaciones se han impuesto como motivos de vergüenza, no deberían de ser motivos de vergüenza. Y aquí el apóstol Pablo menciona esto porque en su época el evangelio que se le había encomendado proclamar, ese contenido hacia la audiencia a la cual él estaba llamado, tenía motivos, o pensaba que Pablo tendría que avergonzarse de lo que él estaba predicando. Por ejemplo, él, escribiéndole a los Corintios, dice: para los judíos mi mensaje es tropiezo. Y para los no judíos mi mensaje es una locura. ¿Por qué para los judíos es tropiezo? Porque Pablo anunciaba que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas judíos de la antigüedad. ¿Y qué expectativas tenían los judíos de la época de Pablo acerca del Mesías, hermanos? Un Mesías libertador, un Mesías que iba a echar para afuera al imperio romano y que se iba a sentar, iba a restaurar el trono de David, iba a reinar, y que Israel se iba a convertir en la potencia mundial. Esas eran las expectativas del Mesías. Pero Pablo predicaba un Mesías que fue crucificado. Y entonces, para un judío, ¿eso era qué? Tropiezo. No podían aceptar una idea de un Mesías que fue crucificado a manos del imperio gentil invasor Roma. No podemos aceptar ese mensaje, Pablo. Pero para los no judíos, igual era un mensaje absurdo. Era locura, porque para el no judío, dice: ¿cómo me vienes a predicar un Salvador que, para empezar, viene de un pueblo
que nosotros los romanos lo tenemos sometido, que son el pueblo judío. Y para empezar, ese Salvador fue muerto por nosotros, el Imperio Romano. Eso es una locura. Y más si le añades que me estás diciendo que Él resucitó al tercer día, eso no lo puedo creer. Como le dijeron a Pablo allá en Atenas, ya te escucharemos en otra ocasión sobre estas cosas. Y entonces Pablo decía, bueno, si les predico a los judíos es tropiezo, les predico a los no judíos es locura. Entonces tendría que sentirme avergonzado del Evangelio. Y dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo da 3 razones por las cuales él no se avergonzaba del mensaje que predicaba. La primera es porque es poder de Dios para salvación. La segunda razón es porque el mensaje que Pablo predica es universal, de alcance universal, no es solamente para los de una nación, no es solamente para los judíos o solamente para los no judíos, es para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el no judío. Y la tercera razón que da Pablo para no sentirse avergonzado del Evangelio es porque este mensaje coloca al ser humano en la posición correcta ante Dios. Es decir, revela de una forma correcta la justicia de Dios, la pone de manifiesto. Y a través de esa revelación coloca al ser humano, y el ser humano es posible que Dios, el juez justo, ese juez que nos debe condenar y declarar culpables, nos declara justos ante Él. ¡Qué maravilla! Pablo está mencionando estas 3 razones por las cuales él no se avergonzaba. Y vamos a ver cada una de ellas. Primeramente, él refiere que el mensaje que él predicaba es poder. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Noten la palabra, no dice contiene poder, sino que el mensaje en sí es poderoso. Cuando tú predicas el Evangelio, el poder no radica en ti que evangelizas. No radica en el método que utilizas para evangelizar o en el instrumento que decides usar para comunicar el mensaje. No es malo buscar estrategias, es recomendable utilizar todos los recursos a nuestro alcance para presentar el Evangelio de una forma distinta a los niños, de una forma distinta a los jóvenes, a los adultos. No es la misma manera en que voy a predicar el Evangelio a una audiencia, por ejemplo, en un entorno académico, a como lo voy a presentar en un entorno no académico. Es decir, no hay problema con las diferentes formas de presentar el mensaje, pero no pienses que el instrumento, el medio, el canal, ya sea el internet, un contexto artístico, a lo mejor una dramatización, un canto, lo que sea, en eso va a estar el poder. El poder está ¿en dónde? En el mensaje mismo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, lo que te debe preocupar es que ese mensaje sea comunicado fielmente, sin cortar, sin omitir y sin añadir nada al mensaje salvador, que es justamente lo que ha ocurrido muchas veces. Dice, bueno, pastor, es que ya todo el mundo sabe la historia de Jesús. Suena un mensaje muy arcaico y además la gente ahora está con un pensamiento más secular, ya no creen milagros, ya no creen lo sobrenatural. Les predicamos de su nacimiento virginal, les predicamos de su resurrección y eso no lo pueden creer. Sigue predicando. Porque en el mensaje está el poder. No está en ti. No pienses que si tú lo presentas o omites lo sobrenatural va a ser más creído. Le estás quitando poder al mensaje. No omitas nada. Preséntalo tal cual es el Evangelio. Presenta a Jesús. No, pero si yo presento el Evangelio, a lo mejor
y le doy un enfoque más, pues más social, para que vean a un Jesús más revolucionario, quizá como un luchador social, a lo mejor podría la gente que es así muy, muy luchadora social, podría escucharme más, ¿no? Bueno, déjame decirte, en eso no radica el poder. Suena bien desde el punto de vista de estrategia humana, pero el poder radica en el mensaje mismo. Estaba leyendo, investigando para preparar este mensaje, mis amados, acerca de cuáles son las manifestaciones de poder desde el punto de vista de la física que se han elaborado por el hombre, ¿no? Y todos conocemos, por ejemplo, la destrucción que ocasionaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues eso sin duda alguna consideramos que hasta ahora las armas nucleares, ¿sí? Una bomba atómica, pues es en cuanto a física, es lo más poderoso, ¿no? Estaba leyendo incluso que hubo no fue en el contexto de guerra física, sino más bien de la Guerra Fría, en octubre de 1961, la entonces Unión Soviética detonó en una de sus islas de su territorio otra bomba atómica, nada más así como para mostrar músculo, que fue 50 veces más potente que la de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Imagínense nada más, o sea, nada más como para decir aguas, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver que el ser humano ha llevado a cabo pues avances en la tecnología para mostrar poder. Pero eso no se compara de este mensaje del cual la iglesia somos los guardatarios y proclamadores y embajadores, hermanos. El mensaje santo de la encarnación, la vida perfecta, muerte expiatoria, resurrección y señorío glorioso de Jesucristo. Ese mensaje que tú crees, que tú creíste, en el cual estamos aferrados y abrazados, hermanos, por el cual estamos dispuestos a dar la vida, amén. ¿Cuántos cristianos, no, en la historia del mundo, en contextos de persecución, le dices, bueno, simplemente niega a Jesús? Niega, declara delante de nosotros que no crees lo que dices creer y salvas tu vida. Y la gente dice, prefiero morir. El Evangelio, amados hermanos, es poder de Dios. ¿Y en qué se manifestó ese poder en tu vida? Dice aquí que es poder de Dios para salvación. El poder, mis amados, se demuestra en la eficacia que tiene. Este mensaje tiene un para qué. Y el para qué, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es la salvación. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pastor, pero yo puedo tener aquí dos personas enfrente, una salva y la otra no es salva, y yo no veo ninguna diferencia entre las dos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona salva por el Evangelio de Jesús y una persona no salva? Bueno, esto debería ser algo muy evidente, mis amados hermanos. Y la pregunta ni siquiera tendría que hacerse, porque es notorio la salvación. Es decir, la vida de Cristo en ti debe ser evidente para las personas que están cerca de ti, los de tu casa. ¿Sí? La gente con la que te relacionas todos los días. Para ti mismo debe ser evidente. De modo que si alguno está en Cristo, todos lo decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el mensaje del Evangelio, cuando es eficaz, cuando voy a usar la expresión, esa bomba atómica explota en ti, hay un antes y un después. Un Iván antes de Cristo y un Iván después de Cristo. Y eso, amados hermanos, no se puede ocultar. Eso es evidente. Todo mundo lo tiene que notar. Todo mundo lo ve.
Si tu familiar, las personas de tu núcleo familiar no son creyentes, lo deben de notar, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que te da también a ti confianza de que estás en Cristo. No soy perfecto, ok. Todavía fallo. Tengo muchas cosas que corregir y que crecer en mi vida cristiana. Pero por la gracia de Dios, no soy y jamás volveré a ser lo que un día fui antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es tu experiencia? ¿Es realmente lo que tú has vivido? Pablo estaba diciendo esto no como teoría, él lo vivió en su propia vida, mis amados hermanos. El mensaje de Jesús es poder de Dios para salvación, porque esa bomba atómica explotó cuando él iba camino a Damasco. Cambió su vida radicalmente. Así que si tú hoy nos ves en la transmisión, el día de hoy, y tú dices, bueno, yo no he experimentado un antes y un después en Cristo, pues hoy te estamos hablando de que en el Evangelio de Jesús, en el mensaje, en las buenas noticias de Jesús, hay poder. Y ojalá hoy sea el día en donde esa bomba atómica explote en tu vida, para bien de tu alma, y puedas experimentar esa transformación de la cual habla la palabra de Dios. Por lo tanto, como creyentes, mis amados hermanos, no debemos de pensar que el poder para que una persona se convierta a Cristo está en nuestros recursos, estrategias o métodos humanos. Está en el mensaje, confía en el mensaje. ¿Sí? La iglesia, si va a ser de impacto, no va a ser sustituyendo el mensaje de Dios por entretenimiento humano, sino con la proclamación fiel de Cristo. Cuando evangelizamos, no estamos haciendo proselitismo religioso. No estamos moralizando una sociedad. No estamos levantando la bandera política de ningún tipo. Cuando evangelizamos, estamos proclamando el mensaje poderoso de Jesucristo. Por lo tanto, si tú que me escuchas nuevamente, a lo mejor eres visitante, no te identificas con la fe cristiana, déjame decirte, quizá tú has estado tratando de hacer cambios significativos en tu vida. A lo mejor dejar una adicción, corregir algunas formas de tu carácter y cosas, y una y otra vez te ves frustrado. Déjame decirte, no hay terapia, no hay forma, las terapias pueden ayudar en cierto aspecto, pero si tú quieres experimentar una transformación radical en tu vida, solo Jesucristo puede salvarte. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. Pero también Pablo no se avergonzaba de este mensaje, porque este mensaje es universal. Dice Pablo aquí en este pasaje de Romanos capítulo 1, estamos en versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel. Esta frase, todo aquel, hermanos, es muy importante porque es la misma utilizada por el apóstol Juan en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. ¿Sí? ¿Hay algún ser humano que podría estar excluido de la invitación que Jesús hace desde la cruz para la salvación? Nadie. No hay ningún grupo étnico que puedan decir, no, ellos no. Cuando fue la conquista aquí, los religiosos que venían tratando de evangelizar a los nativos, algunos entraron en un debate diciendo, ¿será que los nativos de América tengan alma y sea necesario evangelizarlos? Y ese debate, aunque hoy nos suena chistoso,
pero se dio. Un debate teológico. ¿Y cuántas personas hoy a lo mejor no llegan a ese nivel, pero desde el cristianismo se preguntan, ¿valdrá la pena evangelizar a tal grupo étnico o a tal sector de la sociedad? Algunos de ustedes pensarán, no, a los políticos ya son caso perdido, no hay que evangelizarlo. No, pues también a ellos aplica Juan 3:16. Para todo aquel, también cantábamos ese bello himno, lugar hay en la cruz para ti, en la cruz hallarás lugar. Es universal, es para todo aquel que cree, judíos, no judíos, religiosos, no religiosos, agnósticos, ateos, paganos, ricos, hindúes, para todo aquel, ricos, pobres, incluso para el peor pecador. Para la gente, ¿será este un mensaje que necesiten las personas que están involucradas en el crimen organizado y se dedican a esto? Sí. Para todo aquel que cree, es poder de Dios para salvación. No hay un corazón tan duro que el poder del Evangelio no pueda ablandar. Y eso nos motiva a evangelizar y a llevar esfuerzos de llevar el Evangelio a cualquier sector de la sociedad. El Evangelio tiene como consecuencia lógica derribar barreras étnicas, culturales y sociales. El ser humano, en su condición caída, ha exaltado nuestras diferencias, pero Dios las derriba con su Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, es para todos. Cuando el apóstol Pedro fue comisionado por el Señor para evangelizar a un grupo de personas no judías en casa de Cornelio, él vio cómo respondieron al mensaje que él estaba proclamando, porque descendió el Espíritu Santo sobre esas personas que creyeron y recibieron su mensaje. Y entonces la expresión que dijo el apóstol Pedro, ¿cuál fue? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué su iglesia sí tendría que hacer acepción de personas? No, el mensaje es para todos. Es universal. Así que si tú que me escuchas y eres visitante, alguien a lo mejor te invitó, nos ves en la transmisión y dices, no, yo creo que soy una persona que ha pecado tanto, que ha hecho cosas tan desagradables a los ojos de Dios, que me considero excluido de la invitación del Señor. Déjame decirte, este mensaje es para ti. No importa cuán profundo hayas caído en el abismo del pecado, no importa cuánto daño hayas hecho a otras personas, el mensaje es para ti, para todo aquel que cree. No hay nadie que pueda sentirse excluido. Eres rico, es para ti. Eres pobre, es para ti. Tienes doctorados, es para ti. No sabes leer y escribir, es para ti también. Para todo el mundo. Pero la tercera razón por la cual el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio es porque este mensaje coloca al hombre en una posición correcta delante de Dios. Y esa posición es que Dios nos declare justos. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es esto de la justicia de Dios de la que habla aquí que se revela? Bueno, Dios es el creador. Los seres humanos habitamos un planeta
que no creamos nosotros. Nosotros no hicimos el mundo. Este planeta fue creado, tiene un creador. Y ese creador dio las leyes a través de las cuales nosotros, que somos una de sus criaturas, debemos de vivir y saber relacionarnos. Esas leyes las escribió primeramente en nuestro corazón y en nuestra conciencia. De tal manera que todos venimos a este mundo con una programación moral dada por Dios, de que matar a otro ser humano es malo, de que robar lo ajeno es malo, de que odiar es malo, de que desatender a los hijos es malo, ¿sí? El instinto materno nos habla de eso, el instinto paterno, etc. ¿Sí? Todo eso no necesitamos escuela, Dios lo puso en el corazón, su ley. Sin embargo, también nuestra propia naturaleza, mis amados, nos ha llevado a desobedecer esa ley que Dios puso en nuestros corazones. Por lo tanto, nos hemos ganado el título de pecadores. Y el ser humano es merecedor, no de la bondad de Dios, no del favor de Dios, sino del juicio de Dios, de la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Piensa por un momento lo que implica el saber que la ira de Dios esté sobre ti. Bueno, piensa por un momento, si tu jefe, ¿quiénes tenemos jefes aquí terrenales? El jefe que te puede correr. Imagínate que esté hiper enojado contigo, al grado de querer correrte. Bueno, no se siente bonito ese pensamiento, ¿verdad? Ahora imagínate que el juez del universo esté airado sobre ti. Eso es lo que merecemos, ¿sí? Eso es lo que merecemos. Y Dios, en su amor, en su mensaje, en este mensaje del cual Pablo no se avergonzaba, Dios revela su justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo posible que a nosotros, siendo pecadores, nos declarara justos. Porque Jesucristo, en su obediencia perfecta, esa obediencia perfecta nos es imputada a nosotros. O sea, no solamente nos perdona nuestros pecados, hermanos, ¿sí? Es decir, no solamente nos perdonó la deuda, sino que puso todo el saldo a favor que necesitamos para ser aceptos ante Dios. Es decir, no solamente pasamos de números rojos o negros, sino que tenemos lo más que podemos tener de saldo a favor en una cuenta. Eso es la justicia de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe, quiere decir declarados justos por Dios. Imagínate, piensa cuán pecadores hemos sido, hermanos, y que Dios, ese ser que nos puede condenar, que tiene todo para condenarnos, dice, Iván, te declaro justo ante mí. Señor, yo soy un pecador. Sí, pero no es tu justicia. Es la justicia de mi Hijo amado, quien sí cumplió la ley. Y tú tienes acceso a esa justificación por la fe. Si tu fe está en mi Hijo amado, yo te declaro justo por los méritos de mi Hijo amado. O sea, no solamente te perdono todos tus pecados, sino que te declaro justo ante Dios. ¿Qué religión, qué filosofía griega tenía ese mensaje, esas buenas noticias en la época de Pablo, hermanos? Ninguna. Ni la ha habido nunca, ni la habrá, hermanos. Solo el mensaje glorioso del Evangelio de Jesús son buenas noticias para la humanidad. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, se accede
de principio a fin, por la fe. Es decir, no es un mensaje que te dice, mira, hay salvación para ti, hay perdón de pecados para ti, pero te cuesta tanto. Aún así podría sonar buena noticia, pero si no me alcanza, pues ya no es buena noticia. O sabes que te tienes que esforzar mucho. Tienes que pasar por este ritual, este otro ritual, este otro ritual, este otro ritual. Y tienes, además de echarle muchas ganas en tu conducta y no fallar. No, pues, gracias, pero pues no creo poder cumplir. No, pero ¿qué dice que es? Por la fe, hermanos. Y cuando Jesús está hablando de este tema con Nicodemo, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes saben que un castigo de Dios ante el pueblo que se rebeló fue mandarles una plaga de serpientes que los mordían, pero Dios en su misericordia le dijo a Moisés, lábrate una serpiente, ponla ahí, cualquiera que sea mordido por la serpiente y mire a la serpiente de bronce, no morirá. Noten que la instrucción no era cualquiera que sea mordido por la serpiente y vaya corriendo y toque la serpiente. No tenían que correr allá, no tenían que irla a besar, no tenían que irle a poner dinero a la serpiente, era mirar. ¿Qué mérito hay en mirar? Ninguno. Por eso el Señor Jesús le dijo, eso es cuando tú eres mordido por el veneno del pecado y quieres salvación, voltea a la cruz y ve al Hijo de Dios ahí y pon tu fe en Él. Eso es la fe. No tienes que hacer más. Por eso es una buena noticia, realmente es una buena noticia. Por eso, así como el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, tú y yo, amado hermano, hoy, siglo XXI, sí, hay avances tecnológicos, el ser humano piensa diferente, ya no cree tanto en milagros, ya no cree tanto no es muy afín a cuestiones religiosas, pero sigue siendo un mensaje relevante. Déjame decirte, es el único mensaje, es la única esperanza que tiene esta sociedad en oscuridad, el Evangelio de Jesús. ¿Creemos que este Evangelio poderoso es la única esperanza que tiene este mundo perdido, podrido? ¿Lo creemos de veras? Pues es lo único. Es lo único. La esperanza de este mundo no es una gran potencia, no es la Organización de las Naciones Unidas, ni sus departamentos, que es bueno, tienen buenas intenciones, pero la esperanza, la única esperanza que tiene este mundo es el Evangelio de Jesús que tú y yo tenemos, que nosotros como Iglesia Berea estamos llamados a predicar, a proclamar, a vivir y a demostrar. No te avergüences, no te avergüences. Mira, el día de mañana nos incorporaremos a nuestras actividades y trabajos seculares, donde no todas las personas con las cuales nos relacionamos comparten nuestra fe. No te avergüences de Jesús ahí. Aquí es fácil, estamos en una iglesia, estamos en una reunión cristiana. Obviamente todos aquí decimos, no me avergüenzo del Evangelio. Pero esto es para mañana, allá en tu escuela, allá en tu oficina, allá en tu vecindario, en donde sí es un desafío no avergonzarnos de Jesús. No te avergüences, porque el Evangelio que has creído y que sigues creyendo, en el cual estás firmemente afianzado y aferrado, es poder de Dios para salvación. Lo ha sido para ti y lo será para quienes lo escuchen. Vívelo, predícalo
y no te avergüences del Evangelio de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque un día tú hiciste que alguien que nos amara tanto nos compartiera este glorioso mensaje, el mensaje del Evangelio. Te ruego y suplico, Señor, que tú nos hagas, Señor, fieles proclamadores de Él. Este es un mensaje no nada más para ser creído y proclamado, sino también para ser vivido. Ayúdanos a vivirlo, dentro y fuera de la iglesia, en la casa, en la calle, en la vía pública, en el trabajo, en nuestras relaciones. Que este mensaje nos llene, nos gobierne, nos distinga y que como Pablo, Padre, no permitas que nunca nos sintamos avergonzados del Evangelio. Y si alguien aún no ha experimentado el poder salvador y transformador de este mensaje, concédele, Padre, que hoy sea el día de su salvación. En tus manos ponemos el resultado de este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.